¿El agua? Ah, Guaseme. Ok, bien. ¿Quién más? ¿La Guaseme? Muy bien. ¿De otras formaciones? ¿Qué formación tienen? Letras hispánicas. Sociólogo. Filosofía. Filosofía. ¿Perdón? Ah, geografía. Ajá. Yo también. Geografía. Psicología. Psicología. Nutrición. Nutrición. Psicología. Bueno, eso me va a servir mucho más para mañana, porque cuando toquemos este carácter multidisciplinario, y algunos autores para los geógrafos o los sociólogos les van a ser, digamos, cercanos, ¿no? Entonces, para los antropólogos y los etnólogos, yo creo que esto más bien es un repaso, supongo. Y para los demás, pues bueno, miren, en realidad esto es muy complejo, son procesos muy complejos, conceptos muy complejos, ¿no? Yo trato de hacerlo muy clarito, ¿no? Y a veces creo que hacer claridad o hacerlo claro es mucho más difícil, ¿no? Yo estoy convencido ahora que con mis alumnos, me llama mucho la atención y sí planteo que los antropólogos nos hemos hecho muy barrocos y muy densos, ¿no? Y a veces casi ni nos leen, por eso nos hemos puesto como un gremio muy cerrado, pues sí que nos van a leer si no nos entendemos, ¿no? Entonces yo manejo como bandera una cuestión de la claridad, de la sencillez, trato de hacerlo, pero todo esto son procesos muy complejos, no es tan sencillo. Y yo esto lo digo porque en mi experiencia, sobre todo con alumnos que vienen de otras especialidades, ven la cultura como algo de manejo común, ¿no? Lo cual no sé si me molesta, ¿no? Pero yo digo, bueno, si yo me voy a hacer una especialización en medicina, seguramente que no me aceptan y no entiendo nada, ¿no? Pero yo les digo esto para las gentes que vienen de otras áreas que evidentemente van a tener tiempo, eso ya es un posgrado, pero no es tan sencillo, ¿no? Creo que trato de hacerlo sencillo, pero no lo es, ¿no? Bueno, no sé, ya ustedes formarán parte de su experiencia, ¿no? Miren, vamos a darnos unos 20 minutos, ¿no? Para hacer un parteaguas, para tomar agua y descansar. Y si no tienen preguntas, regresamos y dejamos al último. A ver, una pregunta. Bueno, no es pregunta, me gustaría que se ahondara un poco más entre lo que serían los estudios diacrónicos y los estudios sincrónicos. Para los que están filmando, la pregunta va en que si puedo profundizar un poco más entre los estudios diacrónicos y los estudios sincrónicos, ¿no? Bueno, en mi experiencia, ¿no? Me parece que hay diferentes antropologías, y voy a hablar en términos de mi experiencia como investigador, porque tengo un pie aquí, parezco tripié, ¿no? Porque tengo un pie aquí y otro en el INA, donde tengo mi trabajo, conozco las investigaciones de la ENA, también acercamientos con gente de la UAM, y me parece que hay claras diferencias en términos de las antropologías que estamos haciendo y de los antropólogos en términos de perspectivas, ¿no? Hay una lucha en cual mucho se ha actualizado entre lo que Clifford Geertz ha llamado los epocalistas y los esencialistas, algunos otros como presentistas. ¿Qué tiene que ver la cuestión de la sincronía, ¿no? Y lo vemos en términos de las investigaciones, en términos de etnografía, en priorizar la cuestión del dato sin su referencia pasada, sin su construcción histórica, ¿no? Que eso ha hecho mucho el culturalismo. Ustedes vean las investigaciones de los 40 en esta antropología de oro, y lo que hacen es una serie de
registro de rasgos en términos religiosos, educación, la familia, ¿no? Y van llenados de contenidos etnográficos en términos del presente, ¿no? Eso es lo que le da una calidad de estudio sincrónico en el momento, ¿no? Hay otros antropólogos, yo incluido, yo sí creo, es que me parece que el presente es un resultado de procesos de larga y de muy larga duración, de mediana duración y de procesos recientes o de corta duración, como diría el geógrafo Braudel. ¿Por qué? Porque me parece que cuando uno estudia procesos como cosmovisión o como identidades, tú puedes ver que son procesos de muy larga duración y que te logran explicar por qué, por ejemplo, yo he trabajado mucho Chiapas, por qué en Chiapas los procesos son tan diferentes al norte del país, por ejemplo, o al centro. Y muchas de sus correspondencias o las explicaciones, tú no las tienes en términos sincrónicos, sino que es a partir de los procesos diacrónicos, ¿no? Entonces son perspectivas, ¿no? De ahí que, por ejemplo, cuando haga alusión, por ejemplo, el funcionalismo, es que son las instituciones, y el método le da a Malinowski para hacer un trabajo sincrónico, ¿no? A diferencia de lo que le establece, ¿no?, Lévi-Strauss, que plantea que son procesos, la cultura de larga duración, porque para explicar el incesto o las relaciones parentales o los mitos, ¿no?, son procesos que no lo adquieres que lo adquieres efectivamente en términos etnográficos en el presente, pero su comprensión está a partir de procesos diacrónicos, el mito, ¿no? Son perspectivas, pero no solamente eso, te hace tener diferente perspectiva y método en términos de cómo haces antropología o cómo haces etnología. Me parece que es un punto fundamental, ¿no? Gracias. Sí. Yo todavía no me queda muy clara la diferencia entre antropología y etnología. O sea, ¿antropología es en general y etnología es una rama o es lo mismo? A ver, con esto que yo les expliqué, señores, no, haciendo un poquito alusión, ¿no? A veces lo que nos toca a los que le dedicamos a pensar a esto es más bien interpretar. Desde mi punto de vista, la separación fue más política que académica. Era la escuela británica versus la escuela norteamericana. E incluso en la ENA también se presentó como una ruptura política. Y en mi experiencia, me parece, ya conviviendo con los etnólogos y los antropólogos, el diálogo con ellos, ¿no?, de repente uno ve que esta separación nos ha hecho más daño que beneficio, ¿no? Porque trabajamos los mismos temas, a veces las perspectivas se nos diferencian, ¿no? Pero además acá hay un asunto fundamental: cómo haces antropología en términos de esto de Lévi-Strauss, etnografía, etnología y antropología, si no haces etnología, y cómo haces etnología si no haces etnografía. Son diferentes perspectivas, pero me parece que forman parte del mismo proceso. Me parece que es una visión más bien política de corrientes que en términos de métodos de interpretaciones, ¿no? Esa es mi interpretación y no encuentro otra, aunque está argumentado teóricamente en términos de las posiciones de Malinowski, con plantear una frontera y decir: nosotros hacemos antropología social, los culturalistas hacen etnología, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podría entenderse la etnología específicamente en la antropología urbana? Exactamente.
Es otra pregunta, ¿no? Porque evidentemente, ¿no?, los etnólogos, y eso qué bueno que lo aclaras, porque es pertinente, muy pertinente tu pregunta, ¿no? Porque efectivamente parece que los etnólogos nos hemos especializado en pueblos indígenas, cuando la antropología es mucho más. La antropología urbana, por ejemplo, ¿no? Pero el método es la etnografía, ¿no? Y en términos, pensando, fíjate que voy a reflexionar en voz alta, y a lo mejor me equivoco, pero yo siempre corro riesgos, ¿no? A una antropología urbana, ¿no?, si bien puede plantearse términos sincrónicos como sistemas cerrados, también está abierta a la comparación y a la diacronía, ¿no? O sea, los temas urbanos también son susceptibles de comparar, porque las ciudades lo son, y los problemas, ¿no? Pero evidentemente pareciera que en términos de adjetivos, los etnólogos, yo soy, bueno, yo tengo que hacer la aclaración, yo soy de formación antropóloga, pero soy un antropólogo de formación, pero ahora me he metido mucho en la etnología porque tengo años trabajando con los etnólogos, ¿no? Pero efectivamente me parece que las fronteras son diluidas, pero pareciera que a los etnólogos se ha encasillado en términos de que nada más poblaciones indígenas, la etnología, lo que tiene que ver con él, que tiene toda una historia y también tiene razón. Los museos más importantes del siglo XIX, principios del XX, fueron en el carácter etnológico. Veamos los museos británicos o de París. El área de etnología del museo de aquí de antropología e historia, porque tiene que ver con esta perspectiva de lo extraño, de lo ajeno, pero también de lo dominado, de la diversidad. Sí, compañero. No, yo igual sobre la misma línea, igual hay un debate sobre todo en una ciencia que apenas acaba de estar, es poco, pero se está debatiendo, el caso de la antropología histórica, pero sobre todo en el debate sobre qué es la antropología y la diferencia que hay entre la historia reciente, ¿no? Y eso es bien importante. Creo que Evans Pritchard, también antropólogo y relación con la historia, habla de esta parte del papel de la historia y de la historiografía sobre todo, ¿no? De hacer un estudio diacrónico considerando a la fuente, ¿no? Lo que fue, lo que es y lo que el día de hoy le acontece a una sociedad, ¿no? Y es un debate y que lleva este rollo de la división, no nada más entre etnografía, antropología y el día de hoy la historia, que es tan imprescindible, ¿no? O sea, dejarla de lado. Claro, no, y ustedes se darán cuenta que este posgrado está diseñado precisamente para el diálogo. Los que venimos de la ENA, lo digo porque yo estudié en la ENA, nos formamos a partir de este saber parcelado. Difícilmente se abrieron los vasos comunicantes para el diálogo con los etnólogos o los etnohistoriadores, ¿no? Y este posgrado está diseñado, incluso los que se han aceptado, porque en los primeros 2 años reciben clases de todas las especialidades, de lingüística, antropología física, de etnología, de antropología social, y con los arqueólogos, que además el diálogo con los arqueólogos ha sido interesantísimo, ¿no? Porque no solamente la parcelación de la ciencia o la multidisciplina tenemos que pensarla en términos del diálogo con las otras disciplinas, ¿no? Incluida la geografía, la biología, ¿no?, o la sociología o la filosofía. También está en el diálogo que establecemos al interior de nosotros como antropólogos, también parcelados, y parte de eso es la historia, ¿no? Bueno, ahora sí, los invito a tomar un receso. Muchas gracias.